estudiantes me confirman si se aprecia mi diapositiva para dar inicio a la clase. ¿Se aprecia la diapositiva? Muy bien, voy a dar inicio a la clase. ¿Me confirma si se escucha mi voz? ¿Se escucha mi voz? ¿Me confirman, jóvenes, si se escucha mi voz o no? Profesor, buenas noches. Ah, hola, chombo. Sí se escucha, entonces. ¿Me escuchas mi voz? Sí, profesor. Ya, ok. Muy bien, voy a dar inicio a la clase. Buenas noches con cada uno de ustedes. Yo soy el profesor Jara Guardia José del curso de Gestión Empresarial. Sesión virtual número 4, el título de la sesión Minuta. Estudiantes de quinto ciclo de la especialidad Administración Bancaria. Como decía, el título es Minuta. ¿Qué es Minuta? Si tenemos que definir Minuta, es una serie de anotaciones que generalmente se hacen al elaborar un contrato, al hacer una ley o acuerdo. La minuta es estudiada previamente por las partes y al ser aprobada se pasa a consenso para la redacción y firma del documento final. Minuta es el acto de constitución de empresa llamado contrato, que debe presentarse ante un notario para su elevación ante una escritura pública. La anotación para minuta que contiene la descripción de la actividad económica que se realizará. Si tengo que definir de forma concreta lo que es la minuta es un documento legal que es redactado por un abogado cuando un interesado que tiene empresa le solicita redactar la constitución de su empresa. Esta constitución de empresa redactada por el abogado se va a proceder a llevar al notario y el notario va a hacer una escritura complementando algunos detalles necesarios legales y ese documento será inscrito en registros públicos. Eso se llama minuta. En otras palabras, la minuta es más o menos como una constitución. Es una constitución, una estructuración legal. Constitución de empresa. Luego de definir y reservar la razón social o denominación social, el nombre del capital y los socios, se procede a formular la minuta. Minuta de constitución firmada por los socios y autorizada por un abogado colegiado. Eso es lo que estaba comentando, ¿no? Ese sería uno. Dos, efectuar el aporte dinerario en una cuenta provisional de un banco o recepcionar los bienes por el gerente electo. Tres, elevar la minuta de constitución a escritura pública en una notaría. Ya, eso sería una constitución de empresa relacionado con la minuta. Minuta de constitución. Los socios deben acordar en qué condiciones forman la empresa. Ese acuerdo se llama pacto social. Y aprobar los estatutos. Ambos documentos forman parte de la minuta. En realidad, la introducción y las partes del estatuto
se le denomina minuta. La minuta es una solicitud que hace el notario público para que eleve a escritura pública el pacto social y el estatuto. O sea, la parte de pacto social es la introducción y el estatuto son las partes descriptivas de ese documento. La unión de estas dos partes se llama minuta. La minuta es redactada por un abogado y firmada por todos los socios. En ella se establece el pacto social, lo que está indicando, ¿no? La parte de introducción. Luego viene el estatuto, definición de representantes. Representantes legales son las personas que ejercen la representación de las sociedades. Pueden ser accionistas, socios, directores, gerentes o apoderados. Duración de los cargos. Estos son algunos referentes importantes de una minuta, de un pacto social y el estatuto. Acto constitutivo. El acto constitutivo, minuta, pacto social, o sea, la parte introductoria, estatuto social, la estructura, las partes. Todas estas dos partes, estos dos contenidos se le denomina minuta. Y escritura pública de constitución. La escritura pública de constitución contiene introducción, minuta. O sea, cuando ya está escrito el documento, conocido como minuta, que lo redacta el abogado, en ese documento va a ir pacto social, quiere decir nombre de la persona que representa a la empresa, nombre de la empresa, el logo de la empresa, la dirección, etc. Toda esa parte se llama pacto social y el estatuto son las partes, las características que va a tener la empresa. Él se llama minuta. Ahora, ese documento redactado por el abogado se lleva al notario. Ya en el notario, el documento que redacta el notario se llama escritura pública de constitución. En ese documento, ¿qué va a contener? Introducción que va a escribir, o sea, aparte ya el notario va a escribir introducción. A esa introducción lo va a agregar la minuta que llevó el abogado. Ya lo va a copiar. Luego va a los insertos. Luego la conclusión, las partes notariales y por último se va a inscribir en el registro público. Eso sería escritura pública, eso sería minuta. La minuta y la escritura pública. Procedimiento para constituir una empresa. Persona jurídica. Se dice persona jurídica al quien representa, ¿no? Al representante de la empresa. Jurídica es quien representa. Es como el gerente, ¿no? Que puede ser de una sociedad, pero uno va a representar. Esa es la persona jurídica. Por ejemplo, en el instituto, ¿quién es la persona jurídica? La directora, porque va a firmar los documentos representando a esa empresa. Persona natural, ¿quién es persona natural? Todos quienes actúan con su DNI, esa es persona natural. Entonces, en un procedimiento para constituir una empresa, ¿qué contiene? Esquema y reserva de nombre. ¿Dónde lo va a gestionar este representante jurídico? En SUNAR. Elaboración de minuta de constitución. ¿Dónde lo va a elaborar? En una oficina de abogado y en una oficina del notario. Elevar la minuta a escritura pública. Elevar. ¿Quién lo va a elevar? El notario. Inscribir escritura pública en registros públicos. ¿Dónde queda eso? En SUNAR, donde se saca copia literal de las propiedades, de los bienes.
Y persona natural. Persona natural, ¿qué va a gestionar? Obtención del número de RUC, ¿dónde? En SUNAT. Elegir el régimen tributario, que puede ser RUS, que puede ser registro RER, empresa de pymes, MIPES, general, ¿no? Todo esto está en la tercera categoría, y de la tercera categoría sale el RUS. ¿Ya? ¿Dónde es? En SUNAT. Autorización del libro de planillas. ¿Dónde va a gestionar este libro de planillas? Estamos hablando de dinero, ¿no? De actividad de la contabilidad, ¿no? Entonces estaríamos hablando documento legal, ¿no? Puede ser Ministerio Público, puede ser en la municipalidad, o puede ser en un estudio jurídico, ¿no? Inscripción de trabajadores en salud, SUNAT. Autorización y personas especiales, DGS, etcétera, ¿no? Solicitud de licencia municipal, ya su nombre mismo dice municipal. Ya eso va a gestionar la persona natural. Pero todos en realidad, la persona natural o persona jurídica es quien representa la empresa. Y el que representa a la empresa tiene que ir a hacer la gestión, porque va a ir su firma, su sello, ¿no? ¿Qué clase de empresas hay en nuestro país? Hay empresa individual responsabilidad limitada, que es solo una persona natural, o sea, la que hablaba. Si regresamos, aquí está. En persona natural, empresa de individualidad responsabilidad limitada, estamos hablando. Empresa de sociedad de responsabilidad limitada, de 2 personas y un máximo 20 personas. Empresa, sociedad anónima cerrada, 2 personas y un máximo 20 socios. Empresa, sociedad anónima abierta, 21 personas a más de 750 socios. Sociedad civil de responsabilidad limitada, 2 y a máximo 30 socios. Sociedad colectiva CL, 2 y no existe límites. Sociedad comandita simple, son responsables solo de sus aportes. Sociedad de comandita por acciones, los accionistas pueden participar de la función gestora. Entonces hoy tenemos la variedad de empresas en nuestro país. Minuta de constitución de empresa individual de responsabilidad limitada, EIRL. Minuta de constitución de empresa individual de responsabilidad limitada, EIRL. Cuando el titular es casado. Acá hay un ejemplo cuando el titular es casado. El titular puede ser soltero también, ¿no? No habría ningún problema. Pero el problema es cuando es casado. Entonces, minuta, ejemplo. Por ejemplo, acá hay un ejemplo cómo se redacta la parte pacto social. La parte de pacto social es esta parte que dice minuta, parte pacto social. Y la parte de estatuto, es esta parte donde dice estatuto. O sea, las partes de la estructura. Entonces, voy a dar explicar dando lectura para que tengan una visión más clara acerca de lo que yo estoy hablando. Minuta. Es una minuta de constitución de empresa individual de responsabilidad limitada, EIRL, cuando el titular es casado. Lógicamente, los datos es falacia nada más. Señor notario público de esta ciudad, sírvase usted extender en su registro de escritura pública constitución de una empresa individual de responsabilidad limitada, EIRL, que otorga el señor Jara Guardia José, o sea, mi persona, pero como digo es falacia,
identificado con DNI número 31606825, el número también es falacia. Casado con la señora Cervantes Reina, domiciliado en Girón Paralelo, número 22, Mariscal Cáceres, distrito San Juan de Lurigancho. La dirección también es falacia. En los términos siguientes. Primero, los otorgantes se comprometen a constituir una empresa individual de responsabilidad limitada al amparo del decreto ley 21621. Esta ley es acerca de empresa individual de responsabilidad limitada. Sus modificatorias y complementarias para dedicarse al comercio, la que se denominará proveedor de laptops JJG, también es falacia. Segundo, interviene en el otorgamiento de este instrumento la esposa del otorgante, señora Cervantes Reina, para prestar su expresa conformidad en virtud de lo establecido en el artículo 178 del Código Procesal Civil. Cuando hablamos de Código Procesal Civil estamos hablando cónyuge, conviviente, etc. Tercero, la empresa proveedor de laptop JJG se regirá por los siguientes. Ahí viene ya el estatuto. Ya, ahí viene el estatuto. Entonces, explicaré. Cuando hablamos de una persona casada, ¿no? Estamos hablando de que si no has hecho tu repartición legal de tus bienes, por herencia, va a corresponder las partes de tus bienes a la otra parte, por documento legal, ¿no? Porque es un contrato legal. Entonces, ese es el detalle. En nuestro país hay mucha gente, no tiene la costumbre de poder realizar la partición de bienes, ¿no? Porque tenemos la sangre inca y la sangre española. La sangre inca somos, pensamos como uno en todo lo demás, y la sangre española, ¿no? Nos aprovechamos de los que más trabajan. Lamentablemente, las personas pueden divorciarse para poder solicitar la parte que le corresponde. Realmente no le corresponde, pero ¿qué se puede hacer? No, si la ley es la ley, ¿no? Así es la ley. Hay mucha gente, se casan felices y al final destruyen las cosas, ¿no? O si un varón o una mujer es viva o vivo, puede casarse muchas veces con diferentes personas para solicitar el bien, ¿no? Eso también puede existir, ¿no? Ya, ahora, ¿qué sucede con el estatuto? El estatuto va a decir lo siguiente, va a contener lo siguiente: empresa proveedor de laptop JJGEIRL. Estatuto, capítulo primero, determinación, objeto, duración y domicilio de la empresa. En este capítulo 1 va a ir la dirección, el tiempo que va a durar la empresa, una aproximación. Capítulo segundo, el capital de la empresa, o sea, el monto que se va a proveer o pronosticar. Un segundito, al parecer me están solicitando. Así, vamos a permitir. Ok. Ya, está indicando. En el capítulo segundo del capital de la empresa es el monto de dinero, de los efectos del parte y de la responsabilidad del titular, o sea, lo que indica el titular, quién es el titular. Capítulo tercero, de los órganos de la empresa, la directiva o cómo va a funcionar. Capítulo cuarto, de la modificación de la escritura de constitución y del aumento y reducción del capital, cómo se puede aumentar o reducir la empresa, en qué estado. Capítulo quinto, del balance y distribución de los beneficios, cada qué tiempo se debe hacer balance y cómo deben ser los beneficios. Capítulo sexto, de la transformación, función, disolución y liquidación de la empresa. Todo esto tiene que estar escrito, a pesar de que puede ser una empresa individual responsabilidad limitada. Tú eres el dueño, tú eres el administrador, tú eres todo, y tú puedes contratar tus trabajadores con servicios honorarios o qué sé yo, ¿no? Pero igual tiene que tener este esquema estructurado. Capítulo séptimo, disposiciones transitorias.
Y al final irá Ciudad de San Juan Lurigancho, Lima, 18 de junio del 2020. O sea, es como que este estatuto, esta minuta se está redactando el 2020, pero ese es el esquema, solo para rellenar el contenido, ¿no? Cuando ya hablamos de estatuto, ahí va a estar todo el contenido. Como hoy día estoy hablando de minuta, esta parte es la minuta, la que está indicando realmente la minuta, el pacto social es la minuta, agregado al estatuto, ¿ya? El pacto social. ¿Quién lo va a hacer eso? El abogado. Y terminado todo este contenido, acá firma de las partes. Si es individualidad, responsabilidad limitada, irá a la firma de la persona, ¿no? Y al pie irá la firma del abogado. Ok, eso sería. Ahora nos vamos a las preguntas. Actividad número 4. En la clase pasada dejé la actividad representar diagrama criterio personal relacionado a constitución de empresa. El día de hoy, representar organizador gráfico de forma personal y concreto referente a esquema de una minuta. Entonces, cuando hablamos de un esquema de una minuta, es lo siguiente, ¿no? Es las partes de la minuta. ¿Cómo irá? Dirá, ¿no? Minuta, luego irá el denominación del notario, irá la denominación de la persona, o sea, quien dirige la empresa, en este caso aquí está, y dirá la denominación de la empresa, en este caso, EIRL, quién lo que va a dirigir, en este caso mi persona, cuál es su DNI, ahí está su DNI, y si tiene esposa, irá el nombre de la esposa, y no, si no tiene esposa, si es soltero, no irá. Ya, esa es la primera parte introductoria, ¿no? Dirá, pues minuta, señor notario, puntos suspensivos, empresa EIRL, coma, otorgado, jara tal, número de DNI, esposa tal. Y si ustedes la mayoría son solteros, solo ponen su nombre. Van a hacer un apunte en realidad. Dije que la vez pasada que tengan un folder y vas a armar tu minuta, va a ser tu apunte. Primero, ¿no? Aquí va primero, segundo y tercero. Esas tres partes irá indicada. En primero, ¿qué va? Los otorgantes se comprometen a constituir una empresa individual de responsabilidad limitada. Ya, y su nombre de la empresa, proveedor de laptop JJG, ese es un ejemplo. Segundo, intervinientes en el otorgamiento de este instrumento, la esposa, ya es un ejemplo. Y si no hay, dirá, pues no, en vista que es soltero, ¿no? No se indica la denominación de cónyuge o esposa. Tercero, la empresa proveedor de laptop JJG se regirá en los siguientes. Y viene el estatuto. En el estatuto, sí, tal como está. Ese es el esquema del estatuto. O sea, su esqueleto, sus partes. Igual, si tú quieres simplificar tu minuta, puedes poner minuta tal, empresa individual de responsabilidad tal, dirige tal. Y luego te vas primero, los otorgantes. Segundo, intervienen en el otorgamiento. Tercero, la empresa, proveedor tal. Ya está, esas partes nomás sería su esquema en la minuta. Ya, esa sería la respuesta de tu pregunta. Representar organizador gráfico de forma personal y concreta referente a esquema de minuta. Entonces se dice esquema solo sus títulos. Minuta, primera, segunda, tercera. Ya está. Estatuto, capítulo primero, capítulo segundo. Y así. Eso es lo que vas a redactar como esquema de una minuta. Muy bien, hasta aquí voy a hacer un alto en mi grabación para poder verificar quiénes están atendiendo la clase.